Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Hermanos, muy buenas noches. Gusto poder saludarles. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este su espacio de Mi alma tiene sed. Gracias por el favor de su sintonía. Gracias por permitirnos acompañarle y poder meditar juntos en la palabra del Señor, amados hermanos, y que tengamos esa edificación mutua que el Señor está motivando en cada uno de nosotros, amado hermano, para que nosotros estemos preparados, listos, dispuestos para que cuando Él venga podamos estar con Él por la eternidad. Así que gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos entrar a su hogar, a su centro de trabajo, su vehículo, en el lugar donde usted desempeña sus actividades y nos permite acompañarlos sintonizando fielmente la radio, ya sea a través de su radio receptor o a través de internet o las distintas plataformas de redes sociales donde el Señor nos permite compartir con ustedes. Así que Dios les bendiga y muchísimas gracias nuevamente. Amados hermanos, la semana pasada o hace unos días estuvimos estudiando el tema andar como es digno del Señor. Y les comentaba que en la carta de Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 al 12, leemos esta porción. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Entonces, amado hermano, en el verso 10 específicamente está esta frase, esta porción que es la que hemos estado meditando con ustedes, que dice: para que andéis como es digno del Señor. Yo les mencionaba pues que aquí pues la palabra griega que se utiliza es peripateo. Perdone si no la pronuncio adecuadamente, pero así es como se translitera de acuerdo al diccionario de Strong. Y dice ahí que es andar alrededor de, andar o específicamente girar en torno a alguien. Entonces estamos hablando de que todo nuestro caminar, o todo nuestro vivir, todo nuestro actuar debe estar alrededor de la persona de Jesús, del Señor, nuestro Salvador. También es vivirse, moverse, seguir, caminar, conducir o proceder de acuerdo a cómo procede el Señor. De esa manera es que el Señor espera que nosotros nos comportemos, obviamente como Él merece, ¿verdad? Como toda la gloria, toda la honra, todo poder, todo dominio y toda autoridad. Y entonces estuvimos estudiando, amados hermanos, estos versos, ¿verdad? Unos versos donde aparece: para que andéis como es digno. Esa frase de 6 palabras nos deja ver en la escritura
algunas cuestiones, ¿verdad?, importantes. La semana anterior pues les hablaba de que pues obviamente nos llama para que andemos en luz, para que andemos con un llamado y un propósito, y estuvimos seccionando un poquito el contexto, ¿verdad, amados hermanos, de el llamado y el propósito, ¿verdad? Él mencionaba, por ejemplo, que en Isaías 43:7 nos habla de que nosotros fuimos llamados para darle gloria al Señor. En Isaías 61:3 nos llamó y nos dio el propósito de ser árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de su nombre. En Isaías 61:6 nos llamó para que seamos sacerdotes. Eso también está en Apocalipsis, amado hermano, y también está en Deuteronomio y en el Éxodo. Nos recuerda el Señor que nosotros hemos sido llamados para ser sacerdotes, ministros de nuestro Dios. Y también Mateo 5:9 nos dice que nos han dado el llamado para ser pacificadores, porque como hijos de Dios nosotros debemos de ser pacificadores, amados hermanos, promulgar esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, como dice el texto. Es por ello que debemos de recordar, amado hermano, todo lo que en la Escritura está. Y pues cada vez que el Señor me lo permita, yo voy a estarle motivando, amado hermano, a que estemos leyendo la palabra del Señor, que leamos la Biblia. No lo vea como un sacrificio, no lo vea como algo tedioso, no lo vea como algo que produce carga en su corazón, sino véalo como un deleite, amado hermano, porque estamos en comunión con el Señor, estamos en comunión con nuestro Padre, y es allí en la Biblia, en el texto bíblico, que nosotros vamos a encontrar la voluntad del Señor, el propósito de Dios para nuestras vidas, y es importante, amado hermano, que lo conozcamos. Romanos 1:6 también nos recordaba que nosotros estamos llamados para ser de Jesucristo y para ser santos. Hasta ahí llegamos en el programa anterior, dándole una breve explicación a todas las cosas que en estos versículos se nos enseña. Hay un par más que quiero compartir con usted antes de proseguir, amado hermano, porque pues en este tema de andar como es digno del Señor, pues es un tema que por lo menos en su desarrollo yo encontré 5 puntos, pero cada punto, amado hermano, tiene una cantidad de riqueza que la palabra del Señor nos va confirmando y nos va trayendo, amado hermano. Y como nosotros debemos de ser bíblicos, pues obviamente todo nuestro fundamento debe estar en la palabra del Señor. Fuera de ellos nosotros no podemos encontrar más consuelo o más fortaleza. Y en Romanos 9:26 dice: y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y amado hermano, pues este texto pues también nos lleva a Oseas. Usted sabe que el libro del profeta Oseas está en lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero que es parte de la Biblia que nosotros debemos de leer y que debemos de estudiar. Allí se nos deja ver la historia del profeta Oseas, que al final su conclusión es una enseñanza de la historia de Dios para con la humanidad. Lo enfocan en el pueblo de Israel, pero también yo veo ahí, amado hermano, el trato que Dios ha tenido con la humanidad, esa búsqueda que Dios realiza, porque indiscutiblemente, amado hermano, es Dios el que nos busca. Nosotros no buscamos a Dios por nuestra cuenta. Lamentablemente el ser humano es un caso especial, diría yo, porque nosotros, o en su gran mayoría, pues tal vez usted no, usted me va a decir, hermano, yo no. Bueno, pues gloria a Dios, y no es así. Pero la mayoría de personas buscamos a Dios en la necesidad. Cuando hay un problema económico, cuando hay un problema financiero, cuando hay un problema matrimonial, cuando hay un problema con los hijos, cuando hay enfermedad, cuando hay aflicción, cuando hay extorsión, cuando hay amenaza, cuando la muerte nos está respirando el cuello, ahí nos recordamos de que existe un Dios. Y muchos, amados hermanos, utilizan a Dios como última instancia.
Lamentablemente hasta en eso hemos pecado nosotros, ¿verdad? Hasta los médicos dicen, bueno, aquí ya solo una intervención divina, amado hermano, lo puede salvar. O estimado paciente, o don fulano, don sultano, aquí solo una intervención divina lo va a salvar. Entonces dejamos a Dios de último. Y entonces el pueblo de Israel y la humanidad es retratada para mí en esa figura del profeta Oseas. Usted sabe que el profeta Oseas lamentablemente fue un joven que tuvo que dejar por un lado su vida, que tuvo que dejar por un lado sus sueños, sus anhelos, su deseo de vivir por acatar la voluntad de nuestro Dios. Yo siempre me he imaginado Oseas como un joven muy destacado, gallardo, guapo, varonil, ¿verdad? Siempre me lo he imaginado de esa manera, que seguramente en algún momento lo vieron algunas muchachas en Israel y suspiraban por él. Seguramente sus padres hicieron muchos planes con él, pero él tuvo que cancelar todo eso porque Dios le dio una comisión. Y Dios le da la comisión de tener una familia cuyos miembros iban a estar conformados por él y por una mujer ramera, por una mujer que no iba a ser de él. Y pues vemos allá a lo largo de la historia, hermano, varios acontecimientos, pero el Señor al final da una enseñanza y dice, así es mi historia, así ha sido como ustedes me han tratado a mí. Yo los he buscado, les he dado lo mejor, les he dado vida, les he dado salud, les he dado riqueza, les he dado abundancia, les he dado todo aquello que ustedes necesitan para subsistir, pero ustedes no se entregan a mí, no me buscan a mí, no se comprometen conmigo, sino que andan en pos de otras cosas y se alejan de mí. Cuando ven algo que les llama más la atención, se van en pos de ello y me abandonan a mí. Yo les doy oro y ustedes lo usan para gastárselo en sus ídolos, para gastarlo en otros dioses, y no me dan la honra a mí. Entonces ahí vemos la humanidad, la historia de la humanidad con Dios. Porque nosotros, amado hermano, como le digo, no buscamos a Dios. Y lamentablemente solo en los tiempos difíciles, en los tiempos de dificultad lo hacemos. Y acá en esta porción pues se nos dice claramente, porque el Señor da una promesa, amado. Nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios de bendiciones, un Dios de compromisos. Él sí se compromete con nosotros, a pesar de que nosotros no nos comprometemos con Él. Pero eso no significa, amado hermano, que nosotros podemos abusar o que nosotros podemos venir y querer aprovechar de esa situación, porque también Dios pone un límite, amado hermano. O sea, nosotros no podemos pensar de esta manera egoísta y hasta abusiva. Bueno, como Dios me quiere, pues hay que me aguante como soy, y entonces yo me voy a ir al mundo, voy a ir a pecar, voy a ir a beber, me voy a ir a drogar, me voy a perder, y como Dios me ama, ahí me va a ir a traer. No, Dios también pone un límite, hermano. Dios lo hace hasta cierto punto, pero cuando Él ya ve que el pueblo, que la persona en realidad no quiere nada con Él, pues Él también se aparta. Él pone un alto, y Él también dice, amado hermano, en la Escritura, vayan y busquen a esos dioses a los que ustedes incensariaban, a los que ustedes les rendían honor y pleitesía, que ellos los salven en el día de conflicto. A mí no me estén clamando, ¿sí? Porque pues obviamente Dios también es digno de toda dignidad, de toda honra y de toda gloria, hermano. Entonces debemos de tener cuidado de que no estemos jugando con Dios, o que pensemos que nosotros nos podemos aprovechar de Dios, amado. Que Dios nos libre de semejante pensamiento. Pero el Señor había dicho, pues, que le diera unos nombres simbólicos a los hijos que Oseas tuvo con esta mujer, y significaban: uno, no eres llamado pueblo mío. Uno de los nombres significaba eso: tú no eres pueblo mío. Pero después el Señor viene y le hace una promesa y le dice: donde se les dijo que ustedes no eran mi pueblo,
ahora ahí van a ser llamados hijos del Dios viviente. Entonces, amado hermano, recordándonos esto, o haciendo énfasis, mejor dicho, amado hermano, en el hecho de que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, se nos dice que aquellos que reconocen al Señor Jesús como Señor y Salvador son llamados hijos de Dios, tienen el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. No es solo un título, amado hermano, es una responsabilidad. No es una frase religiosa, perdóneme hermano, ya he insistido y lo voy a seguir haciendo, de que nosotros no estamos bajo ninguna religión, nosotros estamos bajo una relación que es muy diferente. Y la religión muchas veces le rinde culto a los muertos, pero nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y es el Dios viviente. Y entonces esto nos lleva a una responsabilidad grande, amado, un llamado, una situación en la cual debemos de reflexionar, en la cual debemos de meditar, porque nuestro Dios ve desde los cielos, escucha. En Proverbios y en los profetas se nos dice que los ojos del Señor recorren la tierra, están ahí viendo a cada persona. Dios conoce nuestro levantar y nuestro acostar. Hasta el mismo David lo plasmó en un salmo, dice: Señor, tú conoces mis más íntimos pensamientos, tú conoces mi levantar y mi acostar, tú conoces mis más íntimas palabras, mis más íntimos pensamientos. Aún no he dicho ni una palabra, no la he pronunciado y tú ya las conoces todas. Porque eso nos habla, amado hermano, de lo grande que es nuestro Dios, y que no solamente es Dios, sino que es también nuestro Padre. Porque una de las facetas más importantes del Evangelio es que el Señor nos vino, el Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, o Yeshua HaMashiach, como le dicen en hebreo, nos vino a mostrar que Dios no solo quiere ser nuestro Dios, sino que quiere ser nuestro Padre, es decir, un nivel de intimidad mayor. A veces creo que nos falta la forma de poder entender esta profundidad, hermano, porque el Señor, cuando ejerce el señorío, pues lo puede ejercer fuera de su casa, ¿verdad? Y ahí todos le obedecen, los patronos o aquellos que tienen autoridad, cuando salen de su casa, y todos aquellos que están a su servicio lo ven, le muestran respeto, le muestran pleitesía. Más todos esos siervos, más todos esos sirvientes no tienen acceso a la casa. Rara vez, pocas veces pueden compartir con su patrono, con su señor, con su amo, en la mesa y platicar. Con él pasan ciertas horas del día, más no las 24 horas, mientras que el hijo está dentro de la casa, goza de las bendiciones que hay en la casa del Señor, en la casa del dueño, en la casa del amo. Tiene un trato diferente. Él puede abrazar al Señor, al amo, al que todos lo ven como intocable. El hijo lo puede tocar, lo puede abrazar, lo puede llamar, puede compartir con él. Conoce las intimidades del amo. Entonces, amado hermano, que esta figura nos sirva para ir comprendiendo, amado hermano, tratar de ir asombrándonos de la grandeza del llamado que nos ha hecho. Y por cuestiones del tiempo vamos a avanzar, pero le dejo eso, en ese pensamiento, amado hermano, para que usted lo profundice. Gálatas capítulo 5 verso 13, la carta de Pablo a los Gálatas en capítulo 5 verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto, amado hermano, nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32 en adelante, y cual dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando tratamos de analizar eso, nos damos cuenta que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces, amado hermano, nosotros no estamos buscando una filosofía, una forma de pensamiento. La libertad no es un concepto, no es algo imaginativo o algo que nosotros en algún momento podamos nosotros tratar de esgrimir, de dibujar, de detallar o de poderlo describir en letras. No, la libertad es una persona y es la persona de Jesús. Solo en Él tenemos libertad. Él nos hace libres del pecado, Él nos hace libres de la muerte eterna, Él nos hace libres del yugo que el enemigo había puesto sobre nuestras vidas, Él nos hace libre de la enfermedad, nos hace libre de la pobreza, de la miseria, de la escasez, del dolor, de la tristeza, de la indiferencia, de la orfandad, ¿no? Porque Él nos toma para sí. Y cambia todo eso, toda esa tristeza, todo ese dolor. Como dice la Escritura, Él cambió nuestro lamento en danza, en alegría. Una alegría que no nos cabe, pero sí nos pone el parámetro. Cuando el apóstol Pablo enseña esto, como le repito, él, guiado por el Espíritu Santo, que es el encargado de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Porque usted recordará que en el Evangelio de Juan capítulo 14, cuando el Señor nos empieza a hablar del Espíritu Santo y de la obra que el Espíritu Santo iba a realizar en la iglesia del Señor Jesús, en el pueblo de Dios, nos deja ver que Él es el que nos va a recordar todas las cosas, todas las enseñanzas de Jesús y todo lo que el Padre enseñó a través de Jesús. El Espíritu Santo nos lo va a recordar. Y también dice en el mismo Evangelio de Juan capítulo 14 que el Señor no nos iba a dejar huérfanos, y lo que nos iba a dejar a cargo del otro Consolador, del Paracletos, que es el Espíritu Santo, y que tiene en ese momento, amado hermano, o mejor dicho, en este momento Él tiene un alcance mayor que el que el Hijo tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque el Hijo había venido a salvar, había hecho ya la función de salvar y redimir, pero Él venía obtuvo, mejor dicho, en ese momento, un cuerpo semejante al nuestro, y ese cuerpo Él lo ha preservado, sin sangre, pero sí con carne y huesos, como Él dice, y ese cuerpo fue el que fue llevado a los cielos. Mientras que el Espíritu Santo es el Ruaj de Dios, es el Espíritu de Dios, es el soplo de Dios, es la manifestación de Dios a otro nivel. Entonces el Espíritu Santo por ello fue dejado entre nosotros como el Consolador, como el Paracletos. Y entonces Él está en este momento, hasta la venida del Señor Jesús, tiene la cobertura sobre la iglesia. Verdaderamente es el Espíritu Santo el que nos cubre a nosotros. Él es el verdadero Padre en nuestra vida, porque Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos, es decir, que no nos iba a dejar sin paternidad y sin cobertura y sin cuidado. Ese cuidado, esa cobertura, ese amor lo está dando el Espíritu Santo. Pero todos, tanto el Espíritu Santo como el Hijo, nos llevan a que le demos la gloria al Padre, a Dios, al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso. Entonces, amado hermano, nosotros no estamos libertados para hacer lo que se nos pegue en la gana. No, fuimos puestos en libertad para someternos voluntariamente a Dios. Y esa es la diferencia. El enemigo nos tiene esclavizados por el temor, por la duda, por la enfermedad, y nosotros muchas veces nos tiene sujetos de alguna manera el enemigo. Pero el Señor nos ha dado esa libertad, nos ha sacado de esas cárceles para que nosotros voluntariamente, con pleno conocimiento, con todo nuestro corazón, le sirvamos. Por eso dice claramente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, como lo explica el Señor en los Evangelios, con toda tu mente,
Y también dice el Señor Jesús, y solo a Él servirás. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros lo hagamos con claridad, con conciencia, con entrega y de una forma voluntaria. No hay ofrenda más grande, amado hermano, que así como nuestro Señor Jesús, cuando el Padre dijo en Isaías 6, ¿quién irá? ¿Y quién anunciará? Está esa frase preciosa, mejor dicho, que dice, heme aquí, envíame a mí. Esa misma forma de actuar que tuvo el Señor Jesús, porque Él se ofreció voluntariamente, y eso lo vemos en el Salmo 40, y lo vemos en Hebreos, que dice, aquí sacrificio y ofrenda no te han agradado, mas de aquí yo vengo para hacer tu voluntad, dame un cuerpo, envíame. Así como el Señor Jesús se ofreció voluntariamente a salvarnos, a pesar, amado hermano, de nuestro pecado, a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra soberbia y todos los defectos que como seres humanos tenemos, el Hijo se ofreció voluntariamente para hacer esa ofrenda, ese sacrificio agradable al Padre y salvarnos. De esa misma manera espera hoy el Padre que nosotros voluntariamente nos rindamos a Él, que nosotros voluntariamente nos entreguemos a Él, que nosotros le sirvamos con todo nuestro ser. Y por eso dice aquí, que no usemos la libertad como ocasión para la carne, sino servirlos unos a nosotros como lo dijo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos puso ese ejemplo. El Señor Jesús dijo, he aquí el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De esa misma manera el Señor espera que nosotros le honremos, pero le dejo esos pensamientos para que usted los analice, los medite y crezca en su relación con Dios. Bueno, continuando con el tema, vamos a avanzar a otro punto. En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 y 28, leemos la siguiente porción, que dice, solamente que os comportéis como es digno, del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amén. Entonces, amado hermano, una de las situaciones que a veces nosotros los que enseñamos la palabra se nos ha olvidado es que el Señor nos dejó en combate, nos dejó en lucha, nos dejó en una pelea. No nos dejó en ninguna serie de televisión que utilice ese nombre, no. Nos dejó en un combate, amado. Nuestro Señor Jesús vino a combatir por nuestra salvación. Se sabe que durante su ministerio se manifestaron las huestes del enemigo atacándolo, física, espiritual, y en su alma, en su espíritu, alma y cuerpo, en su gran ataque del enemigo, pero lo venció. Aún de la muerte, Él venció, pero nos dejó en una lucha, amado. Él nos dejó en una situación de prueba. Yo le invito a que lo estemos analizando, porque aún los países que aparentemente tienen paz, tienen libertad, que no hay interferencia en el extranjero, aún tienen ejércitos, tienen fuerzas armadas. ¿Y por qué es esto? Porque tienen que guardar la soberanía de la patria, del país. De igual forma, nosotros somos parte del ejército del Señor. Y el enemigo, amado hermano, fue vencido, sí, pero aún siguen habiendo revueltas. Aún siguen habiendo batallas. El enemigo, pues obviamente no está contento, amado hermano, de haber sido derrotado. Y constantemente hay una batalla.
Nosotros tenemos batallas en nuestra mente, amado hermano, batallas en nuestro corazón, batallas en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Batallas contra la enfermedad, batallas contra el temor, batallas contra la angustia, batallas contra la incredulidad. Entonces, amado hermano, estamos constantemente en combate, estamos constantemente en lucha, estamos constantemente necesitados de la instrucción bíblica, de la instrucción que Dios ha dejado a través de su palabra para poder combatir de una manera eficiente y eficaz todos esos ataques que nos están viniendo. Entonces, por eso dice que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está en una continua batalla, ¿no? ¿Y cuál es la batalla? El alma de las personas. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar las buenas nuevas, que es el Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Cuando el Señor vino a anunciar el Evangelio, usted lo ve, que Él tuvo que batallar contra los fariseos, contra los escribas, contra los publicanos y contra los mismos sacerdotes, porque ellos ya se habían apartado de su comisión de enseñar la ley de Dios adecuadamente. Vinieron todo este grupo de personas e hicieron leyes que obedecían sus propios propósitos, que tenían como fin enriquecerlos a ellos, es decir, que ellos tuvieran beneficios particulares de eso, pero que ya estaban alejados del propósito inicial de la ley de Dios. Si usted lee que una de las recriminaciones que constantemente les hizo el Señor es: ustedes ponen mandamientos de hombres por encima de la ley de Dios. Y eso aún hoy se mantiene, porque hay personas que juzgan o piensan que la ley o que los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios les dan una orientación que al final los lleva a obtener un beneficio propio, mas no dar a conocer así la voluntad de Dios. Y es un esquema que debemos de romper, amado. Porque nosotros, si bien es cierto, amado hermano, tenemos una responsabilidad, la cual le voy a recordar en este momento. Una de ellas es que nosotros debemos de tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la búsqueda, a través del ayuno, a través de esas disciplinas que el Señor nos ha dejado. Pero la segunda, más importante, es que nosotros debemos de tener instrucción. Y esa instrucción tiene que venir como parte de nuestro crecimiento. Leer la palabra. Y nosotros, como les repito, de acuerdo a todo lo que hemos aprendido, es que nosotros no estamos solos ni estamos huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces nosotros debemos de esforzarnos en leer la Biblia. Y estoy seguro, amado hermano, que pues por experiencia propia se lo digo, de que muchas veces nosotros vamos a leer la Biblia y va a parecer que no entendemos nada. Nos va a costar. Pero nosotros tenemos que tener perseverancia, constancia, disciplina y sobre todo oración y comunión con el Espíritu Santo. Hay muchos, precisamente, hermano, muchos autores y yo lo he visto, como le digo por experiencia propia, que aún antes de empezar a leer la Biblia oran precisamente al Padre, suplicándole que el Espíritu Santo sea el que nos acompañe en ese tiempo de lectura, para que si nuestro entendimiento está un poco oxidado, si me permiten esas expresiones, o está muy lleno de prejuicios, en ese momento todos esos argumentos sean derribados y que la enseñanza, la administración del Espíritu Santo venga para ir entendiendo la palabra del Señor. Pero muchas veces el pueblo es llevado cautivo, como dice la Escritura, por falta de conocimiento. Porque nosotros a veces somos muy cómodos, perdonen la expresión, no quiero ofender a nadie, pero somos muy cómodos. Llevamos la Biblia, sí es cierto, a los servicios, aunque ahora ya está desapareciendo el
el libro físico, porque pues estamos ahora en una era digital, amado hermano, en una era tecnológica, donde nuestro teléfono, dispositivo inteligente, una tablet, una computadora, que ahora son más compactas, amado hermano, tenemos la posibilidad de tener una Biblia con el texto ahí en diferentes versiones, pero aún así, amado hermano, nos hemos vuelto muy cómodos, y entonces pensamos que la obligación de impartir la palabra del pastor, del apóstol, del profeta, del evangelista, del maestro, y si bien es cierto, ese es un privilegio, también es una demanda para el pueblo. El pueblo debería de leer, de esforzarse, y decir, bueno, el hermano está usando este texto, estudiarlo, anotarlo, tomar nota o grabar, o pues ahora pues con la tecnología que existe, amado hermano, pues hace muchos años uno lo que tenía que hacer era comprar los cassettes, después fueron CDs, escucharlos y meditarlos una y otra vez, o en todo caso si había algún problema económico, pues escucharlos en alguna radio, en los horarios que los pasaban, para irlos tomando nota otra vez. Pero ahora, hermano, están grabados y están subidos en internet, en plataformas como YouTube, Spotify y otras que hay. Y usted puede escuchar una y otra vez las enseñanzas y pues estudiarlas y confrontarnos con la palabra. Verdaderamente los ministros no deberían de tener ningún problema, ningún empacho en que si dieron que ellos una enseñanza el día del servicio, que sea domingo, sea el martes, sea viernes o en el día que las congregaciones realizan sus actividades, porque estas varían, ¿verdad?, dependiendo del lugar, el clima y algunas otras condiciones, que usted cuando las estudie, las confronte con la palabra, que usted también agarre la palabra, que usted también cotea las herramientas que hay hoy en día disponibles, como son los comentarios, como son los diccionarios, como son manuales bíblicos, etcétera, Biblias con notas de estudio. Usted puede, amado hermano, profundizar y pedirle sobre todo al Señor que le dé esa guianza. Y le comento eso porque lamentablemente dentro de la historia de la iglesia, y hablando de la historia de la iglesia y comprendiendo la misma o poniendo como periodo la misma desde el comienzo del libro de los Hechos hasta el día de hoy, ha habido personas que se han llamado o se han autonombrado Mesías, que se han autonombrado algún tipo de ministerio, ¿verdad? No quiero señalar alguno, pero sí decirle que han utilizado algunos de los nombres de los ministerios que el Señor estableció, y lo que han hecho es embaucar, engañar a las personas de tal manera que manipulando textos de la Biblia, manipulando la Biblia, los han convencido de acciones que son totalmente contrarias al propósito de Dios. Y eso pasaba con los fariseos, con los publicanos, con los herodianos y todos los que estaban en el tiempo que Jesús vino y se puso a combatir con ellas, porque les decía: ustedes están enseñando mandamientos de hombres y no los mandamientos de Dios. Y les puso un ejemplo entre muchos otros, ¿verdad? Les puso varios. Por ejemplo, dijo, la ley dice, o Dios estableció por medio de Moisés, que hay que honrar al padre y madre. Pero ustedes, miren la aclaración que hace el Señor, pero ustedes han dicho a aquellos que no quieren seguir ese mandamiento, que no quieren obedecer ese mandamiento, o aún a los que quieren obedecer ese mandamiento, ustedes les han dicho que basta con decirle a su padre y a su madre en medio de su necesidad que aquello con lo que ustedes pueden ayudarle es corbán, o es ofrenda, o es algo que yo ya le prometí a Dios. Ustedes están exonerados. Ustedes ya pueden librar el compromiso de ayudar a su padre y a su madre.
Y amado hermano, entonces están invalidando prácticamente, o le están enseñando a la gente un principio que tiene como propósito invalidar el mandamiento de Dios. Pero yo le pregunto, ¿qué tiene mayor peso? ¿El mandamiento de Dios o el mandamiento del hombre? Pues obviamente va a ser el mandamiento de Dios. Es el principio de Dios, el principio que Dios estableció, que es eterno, ¿no? El mandamiento de Dios es eterno. Y obviamente si el Señor está requiriendo que hay que honrar a padre y madre, es porque es el principio que Dios estableció, y que dentro de la misma palabra, cuando usted lo estudia, amado hermano, y ve en el libro de Éxodo capítulo 20, que ahí es donde aparece por primera vez de la boca de Dios los mandamientos que Él estableció, y luego son recordados en Deuteronomio 5, y que también son recordados por el Señor Jesús, puestos otra vez de manifiesto por el Señor Jesús, y también explicados por el apóstol Pablo en las cartas. Dice que el honrar a padre y madre nos va, primero, a ayudar a que todo nos vaya bien, y segundo, que tengamos larga vida. Y el apóstol Pablo precisamente dice que es uno de los primeros mandamientos con promesa. Entonces, amado hermano, en el evangelio hay que combatir contra la apostasía, hay que combatir contra las herejías, hay que combatir contra la ignorancia, hay que combatir contra el acomodamiento, porque por eso le comento una vez más, para que no se me vaya, hermano. El punto, a veces nosotros sí amamos a los siervos, porque yo no lo voy a negar, sentimos admiración, respeto por aquellos ministros que muchas veces nos enseñan la palabra día a día, hombres que han sido llamados específicamente para ello, que han sacrificado han ofrendado, mejor dicho, su vida, han atendido ese llamado que Dios les ha hecho, y ellos han pasado horas, días, semanas, meses, años estudiando la palabra del Señor, profundizando en ella y recibiendo esa revelación divina, ese impulso, ese soplo del Espíritu para enseñarnos y predicarnos la palabra. Pero no se nos debe de olvidar, amados hermanos, que también son seres humanos. Ellos también se cansan, ellos también pasan por pruebas, ellos también pasan por luchas, y muchas veces nosotros, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de orar por ellos y no lo hacemos. También tenemos la responsabilidad de cuidar de ellos. Como nos recuerda el libro de Hebreos, dice que nosotros debemos de tener cuidado de nuestros pastores, porque ellos van a rendir cuenta de nuestras almas. Independientemente, amados hermanos, si es apóstol, si es profeta, si es evangelista, si es pastor, si es maestro, si es parte de los ministerios primarios, si ellos han pastoreado nuestra alma de una manera adecuada, pues ellos van a tener que rendir cuentas de nosotros. Pero el punto para mí es que muchas veces los abandonamos. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han llamado al pastor o se han acercado a su pastor y le han preguntado cómo está su esposa, cómo están sus hijos, si está bien de salud, si verdaderamente tienen el sustento hoy, porque el pastor, el ministro que está en su congregación, también tiene la misma necesidad que usted, de comer, de dormir, de atender las necesidades de su familia. Ellos también usan ropa, calzado, también tienen que brindar la educación a sus hijos o a sus nietos. Y como le digo, a veces los ministros han tomado una responsabilidad mayor, porque a veces han sacrificado el tiempo de su familia para atender la suya o la de algún hermano. Han ido a visitar enfermos, han ido a atender a las viudas, han atendido a los huérfanos. Todo eso es tiempo. Y entonces puede existir ocasiones, como le pasó a la iglesia en el principio, en el libro de los Hechos, capítulo 7, usted lo puede ver, que la iglesia empezó a crecer. Obviamente habían 12 apóstoles, habían 500 discípulos que habían tenido la oportunidad de estar con el Señor directamente. Ellos empezaron la iglesia y empezaron a ver personas que empezaron a entregar su vida
Y la iglesia al principio, amado hermano, compartían todo. Es decir, ellos iban al servicio, atendían el mensaje, después comían todos juntos, de ahí se atendían, se cuidaban unos a otros. Pero llegó un momento en que la atención a las personas fue tanta que hasta hubo una discusión, porque decían los griegos contra los judíos se peleaban, ¿verdad? Porque decían, miren, a sus viudas, a las viudas judías ustedes sí las atienden bien, pero a las judías griegas no. A las viudas judías ustedes les dan doble porción, a las viudas griegas ustedes no les dan muy poco. Y entonces el apóstol Pedro, junto con todos los demás apóstoles, dice, hermanos, por favor, momento, tranquilos. Vamos a llamar a hombres sabios y entendidos que se encarguen de estas situaciones. Propónganos ustedes a 7, y ahí llegaron los 7 diáconos, entre los cuales estaba Esteban, estaba Felipe, y oran sobre ellos para que el Espíritu Santo los llene y ellos se encarguen de esa administración, porque el apóstol Pedro dice, porque no es justo que nosotros descuidemos el ministerio de la oración y de la palabra para atender a las mesas. Entonces, amado hermano, nosotros a veces tenemos al pastor de un lado para otro, y él también tiene que sentarse a leer la palabra, él también tiene que orar, él también tiene que prepararse para que también nos transmita un mensaje que nos sustente, que nos ayude, porque esto nos está dando alimento espiritual, amado hermano. Y así como usted, cuando tiene la oportunidad de sentarse con su familia a comer un domingo, un día festivo, y que los tiene todos juntos, usted no se comería una carne que no esté asada. Pues de igual manera usted tampoco se tendría que comer en lo espiritual algo que no esté bien preparado. Pero para preparar algo usted sabe que se necesita tiempo. Volviendo al ejemplo de la carne asada, si usted le dice a su esposa, mira mi amor, o mira mi cielo, mi vida, como usted le diga, fíjate que el domingo quiero que preparemos una comida para que nuestros hijos, sus novias, es que están comprometidos nada más, o sus hijos, o sus esposas, o sus nietos vengan a compartir con usted. Usted lo cita a tal hora, porque usted sabe que por lo menos la preparada la carne les va a llevar 3 o 4 horas, y todavía eso sin tomar en cuenta el tiempo que usted va a invertir en ir a comprar todos los elementos, porque a usted le va a gustar un tipo de carne, usted sabe que a sus hijos les gusta otro, que aquel lo come con frijoles, que el otro lo come con papas, que el otro papas este estilo, el otro papas en otro estilo, etcétera, etcétera. Ya más o menos conoce los gustos usted de todos y cada uno, y algunos van a querer una bebida natural, otros van a querer una bebida gaseosa, otros van a querer agua pura, etcétera. Entonces se encarga de suplir todo eso para que el día de la comida, las 3-4 horas que van a estar preparando, y al fin se sienten a la mesa, usted disfrute la comida en compañía de su esposa y de sus hijos. Pues de igual manera, el pastor, el ministro que se tiene, necesita ese tiempo para preparar la comida espiritual. Usted, a veces nosotros, amado hermano, yo me incluyo en el tamal también, porque así es. A veces nosotros llegamos el domingo y nos sentamos ahí, o el día de servicio que asistamos, porque a veces no todos pueden asistir a los mismos servicios. Nosotros vemos que los hermanos, nosotros solo llegamos, nos sentamos, y ya los hermanos empiezan a alabar, a adorar al Señor, luego viene la administración de la palabra. Que nosotros pensamos que eso es sencillo, amado, pero no es así. Los hermanos del diaconado, nuestros sugieres, servidores, se han preparado durante mucho tiempo, preparando su uniforme, pidiéndole a Dios que les dé sabiduría para poderlos ministrar. Han llegado antes a limpiar las sillas, a limpiar el lugar. Ahora pues se sabe que hay que desinfectarlo
y otro montón de protocolos que deben de cumplir, y eso lo hacen los servidores. A veces nosotros le llegamos a gritarnos y no sabemos lo que hay, todo el tiempo que ha transcurrido, el tiempo que han invertido los hermanos que adoran y alaban al Señor, porque tienen que ir a los ensayos, están ahí a veces coordinando quién sí puede, quién no puede, tienen que tener preparado a alguien por cualquier emergencia, ¿verdad? El de la batería, el del bajo, el de la guitarra, el del piano, la voz principal, el que va a dirigir, cambios de último minuto, hermano. Y ellos van a ensayos, a veces 3, 4 veces a la semana. A veces ensayan de manera virtual, pues, pero ensayo, y tienen que afinar, pues. Y el pastor, el hermano que tiene el privilegio de enseñar la palabra, también se tiene que preparar. Usted no crea que es algo sencillo. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé dirección para precisamente poderle ministrar a usted una palabra de acuerdo al corazón de Dios. No vamos a hablar cualquier cosa, amado hermano. Pero a veces, como todo eso se ha tomado tan rutinario, ahora hay hermanos, aquí no, gracias a Dios, en este horario no, pero hay hermanos que cuando se siente se suben a predicar de los pensamientos de Mahatma Gandhi, de la Madre Teresa de Calcuta, hasta a veces pensamientos de otros líderes, ¿verdad? Porque se han alimentado de lo que han visto en el Facebook, de lo que han visto en los estados de WhatsApp, de lo que han visto en las redes sociales, o de algún volantito que les llegó en la mañana, pero porque no han tenido ese tiempo para prepararse, porque los han tenido de aquí para allá, pastor, venga para aquí, pastor, venga para allá, pastor, venga para allá. Entonces, amado hermano, yo le llamo a esa responsabilidad. Todos tenemos que combatir, y sobre todo, algunos van a ser al frente, hay otros que no, pero nosotros estamos llamados a combatir también en oración, a combatir en ayuno, a combatir en vigilias. Oremos por nuestro pastor, nuestro ministro, el ministro que Dios nos ha entregado a la iglesia donde usted asista. Yo le invito, mamá, que usted me haga el tiempo y ore por el pastor, ore por su esposa, ore por sus hijos, porque te digo, son hombres que también a veces se pueden equivocar en las decisiones que tomen, decisiones que a veces afectan a la congregación, que hieren a la congregación, que lastiman a la congregación. Pero, como lo repito, alguien tiene que tomar las decisiones. Entonces oremos por nuestro pastor para que también él tome decisiones sabias. Y, amado hermano, oremos por la iglesia. Pero hagámoslo con responsabilidad. Que a veces nosotros solo ponemos postdata, ¿va? Cuando nosotros oramos por nuestra necesidad, y sí, perdone la expresión, tal vez un poco muy guatemalteca, pero ahí nos desgaleamos, ¿va? Nos desvivimos por la petición. Señor, ayúdame porque miren que esto y aquí y acá. Y está bien, pues, es nuestra necesidad. Pero también oremos por nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? Señor, el hermano tal está pasando por tal necesidad. Orar también, dedicar un tiempo a orar por esa necesidad, pero a veces nosotros no oramos o damos postdata, ¿no? Señor, acuérdate de la iglesia. Sí, pero la iglesia también tiene necesidades. Y nuestro Dios a veces va a atender solicitudes específicas. Yo siempre pongo un ejemplo, hermano. Perdone si tal vez muy terrenal, pero tal vez así lo entendemos. No todos tenemos la oportunidad de accesar al presidente de la República, a pesar de que es el presidente de la nación. Hay limitaciones para accesar a él. Imagínense. Menos para irle a pedir algo, pues. Pero suponiendo que a usted le llegara hoy un WhatsApp, porque ya ponerlo un poco más moderno. Ya no le digo ni correo electrónico, porque también ya perdió su utilidad. Casi la mayoría hoy está con redes sociales. O un WhatsApp, un Twitter, un Messenger, un Fasting, creo que le dicen ahora. No mucho lo utilizo. A usted le llega un mensaje de WhatsApp. Secretario General de la Presidencia le informa que el día tal y tal usted tiene cita a las 8 a.m. con el señor presidente de la República para atenderlo con relación al tema X. O el señor presidente le concede una entrevista de 10 minutos el día X.
Hermano, yo le aseguro que ese día usted sí madruga. Ese día se baña, se arregla, se peina, se entacucha, se pone corbata, se rasura bien, madruga. Le dieron la cita a las 8 de la mañana, usted está a las 6 de la mañana en el palacio, haciendo cola. Y ya lleva por escrito, con puntualidad, qué es lo que usted le va a hablar al presidente, porque el presidente le dio 10 minutos de su tiempo. Usted no le va a contar de la novela, ni del partido de fútbol, ni de lo que le hizo su suegra, ni de lo que le hizo su mujer, ni de lo que le hicieron sus hijos. Usted le va a hablar puntualmente el tema y usted lo lleva apuntado. Pues de igual manera nosotros deberíamos de ser con Dios. Nosotros deberíamos de llevar nuestro listado de peticiones concretas, puntuales, al Señor. Señor, te pido por mi hijo en tal y tal situación. Señor, te pido, porque más importante que el presidente de la República es nuestro Dios. ¿Y sabe qué? La ventaja es que nuestro Dios a veces no nos da 10 minutos. Nuestro Dios nos está esperando 24 horas al día, 7 días de la semana, todos los días del mes y los días que traiga el año. La mayoría trae 365, pero si fuera bisiesto, los 366 días lo está esperando. Dios no se da vacaciones, amado hermano, pero a veces nosotros llegamos y no aprovechamos el tiempo con Él. Entonces combatamos, amado, presentemos delante del Señor nuestras peticiones y no estemos intimidados, porque nuestro Padre es más grande que cualquier cosa. Pero hoy, amado hermano, tristemente, con todo respeto y con todo cariño se lo digo, y yo también a veces me incluyo en el tamal, me tengo que incluir en el tamal porque a mí también a veces me ha pasado. Pareciera que nosotros los cristianos tenemos miedo, porque le damos más poder al enemigo, le damos más poder al mundo que a nuestro Dios. Vivimos intimidados. Nosotros no tenemos que vivir así, hermano. El enemigo es el que debería de temblar, porque nuestro Dios está con nosotros. Yo quiero finalizar con esto. Yo le pongo un ejemplo. Dice que en una ocasión estaban enfrentando los filisteos contra los israelitas. Y los israelitas llevaron el arca del pacto, la llevaron al combate. Cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, vio que el arca estaba ahí con ellos, dice que ellos pegaron un grito de tal manera, una celebración, que hubo un estruendo tan grande que tembló la tierra, así lo dice la Escritura. Y cuando los filisteos, los enemigos, se enteraron de que el arca estaba en el campamento de Israel, se atemorizaron y dijeron: Dios santo, ¿verdad? Filisteos, el Dios de la tierra, el Dios que causó estragos en Israel, está ahí con su pueblo. Pues de esa misma manera, ¿no? De esa manera debe temblar el enemigo cuando nos ve. Y si usted lo suma con un pensamiento que el pastor ha repetido mucho, que dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no es un pensamiento, no es una idea bonita, no, hermano. Es un texto bíblico que está en Romanos capítulo 8, verso 30 en adelante. Ahí encuentra ese texto. Dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros también deberíamos de tomarlo como una pregunta reflexiva. ¿Estará verdaderamente Dios conmigo? ¿Será que yo estoy limpiando mi vida de tal manera para que Dios esté conmigo? Porque si yo me aseguro que Dios esté conmigo, hermano, el que debe temblar es el enemigo, no usted. Pero si yo no ando bien con Dios, entonces Dios no va a andar conmigo. Entonces sí tengo que temblar yo contra el enemigo. Pero saben la bendición que tenemos, que si hoy usted no está bien, póngase a cuentas, aproveche y pídale perdón a Dios. Póngase a cuentas para que la presencia de Él esté con usted. Si usted está viendo, amado hermano, que en su trabajo está yendo mal, que en la calle le está yendo mal, que en el negocio le está yendo mal, que en su hogar le está yendo mal,
es una señal donde le están diciendo que Dios no está con usted. Como que hay algo que no está bien, que usted debe corregir. Porque si Dios está con usted, ¿quién va a estar contra usted? Hasta Balaam lo dijo: no hay agüero, no hay brujería, pues no hay hechicería contra el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios anda bien. ¿Por qué lo vamos a hechizar? Pero hay gente, cristianos, hermano, eso es lo que más da cólera y tristeza, pues, de que hay cristianos que dicen: ay, no, con él no se meta porque nos va a hechizar, hermano. Ay, porque nos va a lanzar una brujería. Ay, porque van a hacer un trabajito contra mí. ¿Le tienen más miedo a la hechicería? Cuando al único que le deben de temer es al Señor. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios viviente. Bueno, mis amados hermanos, yo les agradezco el favor de su día. Perdón, pero otra vez se me volvió a ir el tiempo y no avancé, pero les prometo que voy a tratar de que en la siguiente culminemos. Pero pienso que son temas que nos están edificando y nos están ayudando. Que Dios le bendiga, que el Señor lo guarde, y si el Señor lo permite, la próxima oportunidad seguiremos meditando más en la palabra del Señor. Que pase una bendecida noche, que Dios lo guarde, que Dios lo proteja, que Dios le bendiga y le conceda una jornada llena de éxitos, de bendiciones, y que la presencia del Señor se manifieste en su hogar y en su familia. Buenas noches. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición, cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.